por los recientes acontecimientos que se han dado durante la última semana en la nación de Israel. Dios puso en el corazón de tu servidor compartir contigo un mensaje que oro a Dios te pueda traer dirección, te pueda traer claridad y puedas entender o comprender mejor la situación que se está dando entre el conflicto del país de Israel, el pueblo judío, con el pueblo palestino. No son un país, no son una nación, son como los kurdos, para que me tengas una idea. Son un grupo étnico que está peleando por convertirse en nación, pero que todavía no lo son. Entonces, las preguntas que surgen como cristianos es, ¿cómo entra eso dentro de la profecía bíblica? ¿Qué está sucediendo con el pueblo de Israel? ¿Quiénes son los palestinos? ¿Quiénes son su descendencia? ¿Por qué pelean tanto con los judíos? Todas estas preguntas, oro a Dios que las podamos responder a través de una perspectiva bíblica, de una perspectiva histórica y de una perspectiva imparcial, lo cual nos va a ayudar a comprender mejor el escenario de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Para este punto, yo estoy casi seguro que tú estás al tanto, porque lo has visto en las noticias, porque han salido en tu Facebook, o porque los has visto en los noticieros, tú estás al tanto de lo que actualmente está sucediendo en el país de Israel, donde se libra una guerra contra la organización terrorista palestina conocida como Hamas. Quiero aclararlo, la guerra del país de Israel no es contra el pueblo palestino. Es contra el grupo guerrillero extremista Hamas. Lo que sucede es que son cobardes y ellos utilizan a la población indefensa, mayormente familias y niños, como escudos humanos para no hacer frente al ejército israelí. Entonces es una importante aclaración, porque no es el ejército de Israel contra el pueblo palestino, es contra el grupo terrorista Hamas. Y este grupo terrorista está franqueado exactamente en la Franja de Gaza, en el sur de Israel, y actualmente, el día de ayer para ser exacto, se añadió un nuevo frente para el país de Israel que está en el norte con el Líbano, porque el grupo terrorista Hezbollah comenzó a lanzar misiles a Israel. Entonces, para que me tengas una idea, y lo vas a ver en un momento en el mapa, pero para que me tengas una idea, en este momento el país de Israel está siendo bombardeado en el norte por Hezbollah, en su frontera con el Líbano, a la par tiene a Cisjordania, en los altos de Golán, y en el sur con la Franja de Gaza, con el grupo extremista Hamas. Por lo tanto, tiene un doble frente militar que tiene que responder el país de Israel. En años recientes no habían sucedido situaciones como las que se dieron este pasado día sábado. Ya se cumplió una semana de atentados de la escala que comenzaron el día 7 de octubre. Algunos expertos en geopolítica han considerado que esta agresión que inició con el grupo palestino de Hamas es la agresión bélica contra el país de Israel peor desde la guerra del Yom Kippur en 1973. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita en el país de Israel y lo que estamos presenciando es la guerra más cruel, más cruenta y más injusta para ambos lados, para tanto palestinos como para judíos, en más de 50 años. No ha habido una guerra tan terrible como la que se está viendo ahorita después de 50 años. Según datos proporcionados por el gobierno israelí, la mañana del día sábado, el sábado pasado, a partir de las 7 de la mañana, fueron lanzados más de 3,000 cohetes sobre la ciudad de Jerusalén. Entraron más de 1,500 insurgentes palestinos de Hamas, los cuales rompieron el muro de protección que divide a Israel con la Franja de Gaza, atacando objetivos militares, matando a personas inocentes, hombres, mujeres, familias, ancianos y decapitando a bebés.
Cuando los palestinos o este grupo islámico de Hamás entró a los kibutz, para que me tengas una idea, los kibutz son este concepto judío de vivir de la agricultura pacíficamente, procesar todo lo que ellos comen, y son pequeñas comunidades que los judíos le llaman los kibutz. Entonces los palestinos del grupo Hamás entraron a los kibutz, que son gente pacífica, nadie había armado, y los mataron indiscriminadamente a todos. Cuando el ejército israelí entró a los kibutz, se dio cuenta del horror que habían cometido con lo que previamente te describí. Solamente en esos ataques se contabilizaron más de 1,300 personas judías fallecidas, lo cual inmediatamente desató una contraofensiva en ataques de parte de Israel contra el grupo terrorista de Hamás. La respuesta de Israel ha implicado un despliegue militar sin precedentes en la historia reciente de la nación, ya que han convocado a todos los reservistas judíos mayores de 18 años dispersos en el mundo a que vayan a cumplir su servicio militar. Y es impresionante, estuve viendo las noticias de que jóvenes aquí en los Estados Unidos en carreras de medicina o otras carreras dejaron todo para ir al país de Israel y servir en su servicio militar. De todas partes del mundo, judíos están viajando a Israel para defender a su nación y evitar que se vuelva a repetir lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto judío que tú recordarás. Hasta ayer sábado, los ataques del grupo terrorista Hamás y la respuesta de Israel habían causado un estimado de más de 5,000 personas fallecidas. Y esto es terrible, porque como te dije anteriormente, el grupo terrorista de Hamás utiliza los escudos humanos de mujeres y niños y personas adultas de su mismo grupo, de los mismos palestinos, y no hacen frente a los judíos como deberían de hacer. Y esto ha ocasionado que más de 11,000 personas heridas, más de 5,000 personas fallecidas y más de 500,000 de personas palestinas desplazadas y judías del sur tengan que dejar sus hogares. Y como es de suponer, obviamente el pueblo palestino es el que recibe la mayor cantidad de bajas y de situaciones dadas las circunstancias en las que actualmente viven. El día de hoy en la madrugada, alrededor de la 1 de la mañana, recibí un correo electrónico de la familia de misioneros que tu iglesia sostiene en el país de Israel. Es una familia maravillosa, estuvieron un buen tiempo acá en San Diego, congregándose aquí con nosotros mientras estaban recibiendo su documentación para poder ir al país de Israel y poder servir como misioneros. Cuando lo hicieron, los despedimos y viajaron hacia allá. Dos adultos y 2 niñas preciosas están sirviendo como misioneros de tu iglesia. El correo dice lo siguiente: Pastor Eric, ¿cómo apreciamos su apoyo en público al país de Israel en días como estos? Estamos bien, gracias a Dios, pero las cosas en el sur del país son peor de lo que los reportes dicen. Muchas personas han sido masacradas, abuelos, niños israelíes, el pasado 7 de octubre. Los bautistas de Israel, nuestro equipo, ha abierto una ciudad de tiendas de campamento donde servimos para ministrar y servir a familias desplazadas. Escúchame, estos misioneros no están pensando en huir, se han quedado para servir a los desplazados. Se han quedado para servir en todo este caos que se está viviendo. Gracias por su apoyo en este tiempo difícil. Voy a evitar mencionar los nombres por cuestiones de seguridad. Eso es lo que se está viviendo en el país de Israel en este momento. Y la pregunta es, ¿cómo poder entender los ataques a la luz de las profecías bíblicas? ¿Cómo entender esta situación entre los palestinos y los judíos desde una perspectiva bíblica? No es de una perspectiva social, no es de una perspectiva política, no desde una perspectiva movimientos liberales, sino es de una perspectiva bíblica. ¿Qué planes Dios tiene para los palestinos? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para el pueblo de Israel? Tú como creyente necesitas saber las respuestas a esas preguntas. Tú necesitas saber cuál es la perspectiva bíblica de eso, porque si no la sabes, entonces te voy a ver esta semana marchando en el downtown a favor de unos y de otros.
Y si no, vas a estar defendiendo cosas que ignoras a la luz de la palabra de Dios. Así es que a través del mensaje de hoy vamos a procurar responder a 3 preguntas que nos van a poner en perspectiva las situaciones que se están dando en la nación de Israel. Y vamos a titular nuestro mensaje de hoy, como lo puedes ver en pantalla, Israel bajo ataque. Israel bajo ataque. Padre que estás en los cielos, Señor, antes que nada queremos orar públicamente por la nación de Israel. Queremos pedir por la paz de Jerusalén. Pero también, Señor, es nuestro deber como creyentes orar por el pueblo palestino. Orar, Señor, por esas personas que han perdido sus seres queridos. Personas, Señor, que al tener esta ola de violencia, lo único que hay en sus corazones es resentimiento contra tu pueblo. Resentimiento y odio contra la nación de Israel. Pedimos, Señor, que tú puedas iluminar a las personas que están en autoridad, tanto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como al que está al frente de la OLP, Mahmoud Abbas, para que puedan tomar decisiones sabias, coherentes en este tiempo tan difícil, Padre. Oramos por los desplazados, tanto de Israel, pero principalmente los desplazados palestinos que no saben a dónde ir, no tienen a dónde ir. No hay agua, no hay luz, no hay energía eléctrica, no hay gasolina, no hay comida, no hay nada. Y estas personas, Señor, malévolas, perversas, endemoniadas del grupo extremista de Hamás, los utilizan como escudos humanos porque saben que Israel no va a poder atacarlos como si estuviesen solos, Señor. Ayúdanos a entender qué es lo que tu palabra nos enseña en cuanto al país de Israel y los planes futuros que tú tienes para esa nación y el mundo entero. Y al final, como siempre lo pedimos, Señor, que haya una persona, como sucedió el domingo anterior, en donde 3 pasaron al frente a recibirte como Señor y Salvador. Que haya alguien que entienda el mensaje del Evangelio, que comprenda que no se trata de una filosofía más o de una religión más, sino que se trata de la única manera de poder escapar a todos los juicios venideros que vienen sobre esta tierra. Que lo comprenda un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, y pueda abrir su corazón a ti. Esto pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor. Y toda la iglesia en todos los campus decimos amén y amén. No te distraigas, veme acompañando porque va a ser muy interesante lo que vamos a aprender en el mensaje de hoy. Respondamos entonces a la primera pregunta de las 3 preguntas preparadas para hoy. Respondamos a la primera. Ojo con esto. Pastor Eric, ¿quiénes son los palestinos? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Esa es una pregunta muy importante porque al entender la raíz y la ascendencia de los palestinos vas a comprender muchas cosas. Es interesante saber que, escúchame, el término palestino proviene de una expresión en el idioma latín. Esto es importante, escúchalo. La palabra palestino viene del latín Palestina, la cual a su vez proviene de un término en el idioma griego Palaestinei. Y esto significa, escúchame, filisteo. Qué interesante. Te lo repito una vez más. La palabra palestino tiene su origen en el idioma latín, que a su vez tiene su origen en el idioma griego y que en ambos casos significa filisteo. Entonces ya vamos atando cabos, ¿no es cierto? Porque si tú recuerdas las historias del Antiguo Testamento, tú sabrás que uno de los grupos de los muchos que había que fueron archienemigos del pueblo de Israel fueron los filisteos. Por ejemplo, tú recordarás que Goliat fue un gigante al que David venció. Y quiero aclararte algo porque le sucedió a una de mis hijas hace unos días atrás, a la más pequeña, por cierto. Ella creyó que Goliat había muerto de la piedra que David le lanzó. Ese fue lo que lo desmayó. Pero luego David tomó la espada del propio Goliat y le cortó la cabeza.
Por lo tanto, no andes diciendo que lo que mató a David fue la piedra. Ese fue el inicio. Pero David tuvo que correr y tomar la espada para terminar de matarlo. Y por cierto, ¿sabías que Goliat tenía un hermano? Búscalo. Te vas a dar cuenta que tenía un hermano también de la misma altura. En fin, la Biblia dice que los filisteos eran los archienemigos del pueblo de Israel. Goliat era filisteo. Luego también Sansón, ¿te acuerdas de Sansón? Ese hombre al que le crecía el cabello y que Dios le dijo a su madre de que antes de nacer, no le cortes el cabello porque lo voy a escoger para que libre a mi pueblo de los filisteos. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo Sansón? Casándose con una. Por eso, querida jovencita, cuidado con buscar filisteos como novios. Cuidado, querido joven, de buscar filisteas como novias. No lo hagas, no te metas. No contradigas lo que la Biblia nos enseña. Créeme, te vas a ahorrar muchos malos inconvenientes en tu vida si aplicas el consejo de Dios a la hora de casarte. Volviendo al pasaje, Goliat era filisteo. Sansón peleó contra los filisteos y al final tú recordarás la historia. Dalila lo convenció, lo durmió y le reveló su secreto y al final mató a más filisteos el día que murió, pero ahí terminó su existencia. Entonces, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que los filisteos eran enemigos de Dios. Y si buscas en el capítulo número 9, versículo 22 del libro de Génesis, tú vas a encontrar exactamente de dónde provenían los filisteos. Te lo digo para que lo busques en casa, de Caín. Entonces, si tú recordarás, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can, Jafet, y este Can era el perverso de todos los 3 hijos de Noé. De los 3 hijos que tuvo Noé, este Can fue el que deshonró a su padre viendo su desnudez, y el juicio que vino sobre Can fue terrible. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos una perspectiva bien completa de dónde provienen los filisteos. Son personas que provienen de un linaje relacionado a los filisteos del Antiguo Testamento y que tiene su descendencia específicamente de uno de los hijos de Noé llamado Can. Ahora, quiero que tú veas el siguiente mapa en pantalla, porque los filisteos en los tiempos bíblicos llegaron exactamente a la costa marítima de Israel y se ubicaron exactamente donde actualmente está la Franja de Gaza. Interesante. Porque los filisteos, que se volvieron expertos marinos, por cierto, los filisteos que se volvieron expertos manejando el cobre, como se quedaron en la costa de Israel, se fueron al sur, casi pegado a Egipto, y estas personas lograron ser, como repito, expertos navegantes, expertos metalúrgicos, expertos en armas de bronce, y ahí se quedaron hasta el día de ahora. Pero entonces, ¿qué característica tenían los palestinos filisteos de aquel entonces? La Biblia los describe como paganos. La Biblia los describe como idólatras. Dios le dijo al pueblo de Israel, no te mezcles con ellos, van a cambiar tu corazón. Pero había una peculiaridad de los filisteos, sus mujeres eran hermosas. Y eso fue el gancho con el cual muchos de los judíos se mezclaron con ellos y ya sabes el resto de la historia. Pero entonces, Pastor Eric, quiero entender, la Biblia les llama filisteos, actualmente le llaman palestinos. ¿En qué momento cambió de nombre o en qué momento se convirtieron en palestinos? Si estamos hablando de que tienen raíces históricas con este grupo en el Antiguo Testamento. La respuesta la encontramos en un emperador romano llamado Adriano. Este emperador romano, escúchame, pasada la época de Cristo, específicamente en el año 135 después de Cristo, recuerda lo que aprendimos en Hechos, el templo se destruyó en el año 70. A partir del año 70 ya no había lugar para los judíos para congregarse. Pero cuando los judíos vieron que su templo fue destruido por un comandante romano llamado Tito, entonces los judíos comenzaron a tener un odio hacia el pueblo romano, hacia la civilización romana, al imperio. Y tú sabes lo que sucedió en el 132 después de Cristo. Hubo un judío que se autoproclamó el Mesías y logró levantar a más de 500,000 de judíos para pelear contra Roma. ¿Qué fue lo que sucedió?
Adriano disolvió ese grupo de judíos. Hubo una matanza como nunca antes. Más de 500,000 de judíos murieron de acuerdo a datos históricos. ¿Y tú sabes lo que hizo el emperador Adriano? Sacó a todos los judíos de la región de Israel. Molesto por lo que había sucedido con la revuelta, sacó a todos los judíos. Y a todos los aldeanos que quedaron en el sur de Gaza, les abrió las puertas para que ellos poblaran el territorio que era de Israel. ¿Y tú sabes qué fue lo que hizo el emperador romano Adriano? Les cambió el nombre y les dijo: a partir de ahora ustedes se van a llamar palestinos. ¿Por qué lo hizo Adriano? Porque Adriano quería cambiar la cultura, el idioma y la idiosincrasia de esos habitantes, y utilizó el peor nombre de los peores enemigos de Israel como nuevo nombre para ellos. Si tú te preguntas por qué los palestinos creen que ese es su territorio, porque se les abrió la puerta para que entraran, pero no significa que originalmente era el territorio de ellos, como vamos a ver más adelante. Entonces, Pastor Eric, si el emperador romano Adriano sacó a todos los judíos en el año 135 después de Cristo, y cuando quedó el territorio sin nadie para poblarlo, llamó a todos los del sur de Gaza para que poblaran esa zona, entonces, ¿cómo es que se llenó de tantos palestinos? Aquí tienes la respuesta. Porque cuando el emperador sacó a todos los judíos de esa área, los judíos se fueron a poblar Europa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Escúchame, luego vino un imperio, el otomano. Recordarás que Roma estaba dividida por Occidente y por Oriente. Occidente cayó allá por el año 453-57. Luego el de Oriente, en la ciudad de Constantinopla, lo que actualmente conocemos como la ciudad de Estambul, cayó en 1400 y fracción. Pero ¿tú sabes quiénes fueron los que conquistaron el Imperio Romano? Los árabes, los turcos. Y a ellos se le llamaba el Imperio Otomano, por si lo quieres buscar en la historia. Los turcos gobernaron toda esa región hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo fue que cayó el Imperio Turco? Con la Primera Guerra Mundial. ¿Tú sabes lo que sucedió? Cuando los turcos dejaron esa área, los turcos eran musulmanes. Ahora tú vas a entender si viajas a Israel por qué hay tantas mezquitas. Ahora tú vas a entender cuando viajes a Israel o viajes a toda esa región por qué hay tantos árabes, musulmanes. Porque el Imperio Otomano era musulmán. Y ellos tenían la mentalidad de hacer que todo el mundo en aquel entonces se convirtiera en musulmán también. Lo interesante es que cuando los otomanos cayeron en la Primera Guerra Mundial, ¿tú sabes quién tomó el control de la región de Palestina o la región de Judea, si lo quieres más bíblico? El Imperio de Inglaterra. Inglaterra jugó con los dos bandos. Inglaterra le dijo a los palestinos que ya estaban ahí: no se preocupen, yo les voy a dar la tierra para que sea de ustedes. Y los judíos que venían llegando, les dijo Inglaterra: no se preocupen, yo les voy a dar la tierra para que ustedes se queden acá. De tal manera que Inglaterra le prometió la misma tierra tanto a palestinos como a judíos. Y al final, ¿tú sabes lo que hizo Inglaterra? No hizo nada. Hay un decreto por ahí muy famoso en donde lo firmó el gobierno de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, pero que al final nunca lo cumplió. ¿Qué fue lo que sucedió en 1939? Surgió la Segunda Guerra Mundial con Hitler. ¿Qué fue lo que hizo Adolfo Hitler? Sacó a todos los judíos de Europa, Alemania, Francia, Italia y todos los lugares que iba conquistando. ¿Y a dónde mandaba a los judíos? A los campos de concentración. Varsovia, Auschwitz y todos los campos de concentración en toda Europa. A tal punto que datos históricos confirman que más de 6 millones de judíos fueron aniquilados en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Ahora, quiero que me vayas entendiendo. Comenzamos con Adriano, continuamos con los otomanos, continuamos con la caída de los otomanos en la Primera Guerra Mundial, continuamos con la Segunda Guerra Mundial. No existe el país de Israel para este punto, solo existe el territorio que, como se le abrió la puerta allá en el 135, está completamente ocupado por palestinos que son musulmanes. Pero algo sucede en 1948. En 1945, en el mes de mayo, termina la Segunda Guerra Mundial. Pero 3 años después, algo sucedió específicamente el día viernes 14 de mayo de 1948.
¿Tú sabes lo que sucedió? Es algo impresionante. Porque sucedió que en un museo de Tel Aviv se reunió David Ben Gurión, que por cierto es el nombre del aeropuerto internacional de Israel. Se reunió David Ben Gurión en una reunión súper secreta. No existían las Naciones Unidas como ahora las entendemos. Pero en esa reunión, David Ben Gurión hizo la declaración de independencia de la nación de Israel. Y escúchame, porque no se ha vuelto a repetir jamás en la historia. El país de Israel se convirtió en una nación oficial y plenipotenciaria en un tan solo día. ¿Te imaginas eso? En un solo día, en un periodo de 24 horas, desde el momento que se redactó la Constitución, desde el momento que se reunieron las que la firmaron, desde el momento que se hizo la declaración, hasta el momento en que fue aprobada por las Naciones Unidas, transcurrieron 24 horas. Nunca antes había sucedido, ni jamás volvió a suceder en la historia reciente. ¿Qué me dirías si yo te digo que la Biblia lo había profetizado? Tiene cuentos la Biblia. Son fábulas, historias de pueblos pasando ríos, cruzando mares, haciendo pesca milagrosa. Te equivocas, la Biblia es más que eso. Lo que pasa es que no la lees. Pero la Biblia tiene mucho más que eso. Y te lo voy a demostrar y espero que lo anotes y lo subrayes. Isaías capítulo 66, versículo 8. Muchos años antes de que sucediera, cientos de años antes, el profeta había dicho: ¿quién ha oído algo parecido a esto? ¿Quién ha visto algo semejante a esto? Preguntas retóricas. Una nación no nace en un solo día. Una afirmación. Un pueblo no surge de repente. La afirmación. Pero observa quién cambia la afirmación. En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. Eso merece un fuerte aplauso al Padre. Esto es para ti, Señor. ¿Estás conmigo, amada iglesia? El pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, es la ciudad que ha sido más asediada de todas las ciudades del mundo entero. Primero los asirios, luego los babilónicos con Nabucodonosor, luego los medos, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, luego los bizantinos, luego los otomanos, luego Inglaterra, luego los nazis y ahora los palestinos. Y tú sabes lo que significa Jerusalén, ciudad de paz, pero no ha tenido un tan solo día de paz. ¿Por qué, Pastor Eric? Porque no han conocido al Mesías, porque no han conocido a la verdadera fuente de paz. Tienen avances, tienen tecnología, tienen aviones supersónicos, tienen equipos de defensa extraordinarios, lo que tú quieras. Pero no han conocido a la fuente de la verdadera paz. ¿Cuántas personas escuchan este mensaje que son igual que ellos? Tienen capacidad económica, tienen recursos de todo tipo, tienen buena salud, tienen estabilidad, lo que tú quieras, pero no tienes paz. Pero no conoces la paz. Porque quiero aclararte, el dinero no te da la paz. Las casas no te dan paz. Cualquier posesión económica no te da paz. Tu estatus no te da paz. Tus títulos no te dan paz. Tu coeficiente no te da paz. El único que te puede dar paz es Cristo Jesús. El único que puede llenar tu corazón de paz es el Señor. Te lo garantizo. Aleluya. Y aquí hemos visto el recorrido rápido. Cómo me gustaría tener mucho más tiempo para que lo puedas asimilar bien. Pero comenzamos desde el principio del segundo siglo de la era cristiana. Estamos terminando en el año 1948, cuando Israel fue constituida una nación. Y por favor, guarda eso en tu mente y en tus archivos. Nunca había sucedido antes y jamás se volvió a repetir. Que la nación, una nación de la tierra, se convirtiera en un país en un solo día. Dios dijo, ya lo había dicho yo. Y por lo tanto, si todo lo que Dios había prometido para Israel se cumplió, ¿cómo no se va a cumplir todo lo demás? Para este punto yo creo que tú ya tienes una conexión de los palestinos, su nombre, su origen y por qué están utilizando o ocupando esa porción de tierra que es muy peleada. Contestemos una segunda pregunta, ya que tenemos clara la primera.
¿Cuál es el origen del conflicto, Pastor Eric? ¿Cuál es el origen del conflicto? Es que, Pastor Eric, los dos adoran a Dios. Unos le llaman el Eterno o Elohim y los otros le llaman Alá. Pero es el mismo, Pastor Eric. Es cuestión de nombre nada más. ¿Cómo no? Ahí me cuentas. Porque el Señor me lleva en esta dirección y el otro te lleva en la otra. A ver si nos encontramos más adelante. Principalmente después de muertos, No todos los caminos van a Roma. Y no todas las religiones van al Dios verdadero. Solo hay un solo Dios verdadero. Y una sola vía para llegar a ese Dios. No hay 2, 3, 4, 5. Solamente hay una. Pero ¿por qué pelean tanto, Pastor Eric? Ayúdeme a entenderlo. Ok, se va poniendo buena la cosa. Acompáñame, por favor. Voy a responder a esta pregunta de 3 maneras. Y quiero que por favor no lo olvides porque te va a abrir la panorámica de por qué el conflicto entre los judíos y los palestinos. Número 1, los judíos y los palestinos, y principalmente los palestinos, pelean y tienen el conflicto con Israel por el territorio. Por el territorio. Eso es lo que están peleando, el territorio. O sea, no es tanto una cuestión religiosa, es una cuestión territorial. Observa esto, por favor, amada iglesia. A mí me emociona esto. Confío que a ti también. En base a lo que hemos visto hasta ahora, los reclamos de los palestinos es por hacerse del control de la Tierra Santa. Y escúchame por favor, no existe ningún argumento histórico, tampoco bíblico, que nos diga que los palestinos estaban antes que Israel en esa tierra. Ellos afirman que los judíos los invadieron cuando se decretó la nación de Israel en 1948. No. Ellos estaban tomando lo que originalmente era de ellos, porque los que llegaron a usurpar fueron otros, y tú ya sabes el día, el lugar y quién lo aprobó. Observa lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 18, porque este versículo es clave para que entiendas cuál es el territorio que originalmente en la promesa de Dios a Abraham le corresponde a la nación de Israel. Anótalo y subrayalo. Dios le dijo a Abraham, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y le dijo, Abraham, a tu descendencia le daré esta tierra. Y observa la porción. Desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? El Nilo. Hasta el río Éufrates. Pastor Eric, ¿pero dónde queda eso? Porque yo solo conozco Popotla. Por cierto, qué buenos mariscos se comen en Popotla, Tiene un cangrejo así que se llama marciano que cuando terminas de comértelo te parece a un marciano. Si no has ido a Popotla, ve, te lo recomiendo, ¿no? ¿Dónde queda esto, Pastor Eric? Para ubicarme bien, observa, por favor, observa esto en el mapa, te va a abrir la panorámica. Si actualmente el país de Israel ocupara el territorio que originalmente se le fue prometido a través de Abraham, el territorio abarcaría Líbano, Siria, Damasco, Jordania, Irak, Kuwait, la parte norte de Egipto y Arabia Saudita. ¡Ay! ¿Cómo quisiera que esta gente le cediera su territorio a la nación de Israel? Pero lo que tú ves en el mapa ahí es lo que Dios le dijo a la nación de Israel. Este territorio te lo voy a dar a ti, Abraham, y a tu descendencia. Ahora, compara todo eso con el pedacito del tamaño de New Jersey aquí en Estados Unidos, que es lo que actualmente ocupa el país de Israel y que lo ha ido ganando a través de las batallas, a través de las guerras, porque nadie se lo ha dado. Es más, un dato interesante. El 14 de mayo del 48 fue cuando se convirtió en nación ante las Naciones Unidas el país de Israel. ¿Tú sabes lo que sucedió el 15 de mayo? El grupo de comunidad árabe, los países árabes circunvecinos de Israel, lo atacaron. Tenía un día de haber nacido como nación y los árabes le fueron encima. Y hasta el día de ahora nadie se explica cómo es posible que Israel, con un día de nacido, los venciera a la Liga Árabe. Es que la respuesta es clara, Dios estaba con ellos, el Señor estaba con ellos. Dale un fuerte aplauso a Él. Y me remito a la evidencia, si tú no crees en los milagros, entonces no sé en qué Dios has creído. Porque hay testimonios documentados en donde los soldados árabes
que pelearon contra Israel ese día, 15 de mayo del 48, cuando estaban acercándose a la nación de Israel, observaron murallas de fuego cubriendo la ciudad. Y nunca se pudieron explicar qué fue ni qué era. Y no eran ovnis, por si se te ocurre eso, ¿eh? Y sabes, los testimonios verídicos, ellos dijeron, cuando vimos esas murallas de fuego en la ciudad, nos entró un pánico que ni siquiera podíamos mover los pies. Explícame eso, por favor. Explícame humanamente eso. No tiene explicación excepto una: Dios defendiendo a su nación santa. Dios defendiendo a su pueblo. Como te defiende a ti, como me defiende a mí, como defiende a aquellos que confían en Él y que ponen su esperanza en Él. ¿Por qué pelean los palestinos contra Israel? Por el territorio. Pero ya vimos que todo ese territorio le pertenece a Israel por promesa divina. Es que los árabes no quieren nada con la Biblia, por eso tienen el Corán. Es que los árabes no quieren saber que todo este territorio le pertenece a Israel, porque según ellos ese territorio le pertenece a ellos, como lo vamos a ver más adelante. En el tiempo presente, Israel posee únicamente una mínima fracción de ese tiempo o de esa tierra. Y lo interesante es que si nosotros entendiéramos la gran presión que tiene la nación de Israel, te sorprendiera. Observa el siguiente mapa, por favor. Más de 21 naciones que están rodeando a la nación de Israel, al país de Israel, son totalmente enemigos de ellos. Observa ese mapa, por favor. Todas las naciones en rojo, archienemigos. Y principalmente el atolá de Irán dijo el día de ayer y el viernes y toda la semana lo ha dicho, que ellos besan las manos de los que murieron porque Israel tiene que ser exterminado de la faz de la tierra. Eso dijo el ayatolá de Irán. Ahora te voy a decir algo interesante. Qué bueno que el gobierno de este presidente mandó portaaviones a Israel. Pero tú sabes lo que sucedió unas semanas antes. Este gobierno aprobó más de $6,000 millones de ayuda a Irán. Y lo interesante es que no han dicho nada, obviamente no lo van a decir, pero la pregunta es, ¿cómo fue posible que los palestinos de Hamás lograran preparar una estrategia que pudiera vencer el sistema de Israel de defensa, que pudieran organizar sincronizadamente un ataque? Y la única respuesta de muchas personas profesionales y conocedoras en el tema es: Irán les ayudó y les dio dinero y les dio armas y los entrenó. Entonces lo paradójico de todo esto es: por una mano te estoy dando dinero que va a venir a terminar en armamento para ellos, y por otra mano estoy mandando barcos para que aparezca de que todo está bien delante de la opinión pública. No. Interesante eso. Solamente lo menciono porque estábamos cerquita por ahí. Volviendo al punto. Entonces, los palestinos quieren el territorio, pero ese territorio les pertenece por promesa de Dios a ellos. Pero no solamente están peleando por el territorio, aquí se pone mejor la cosa, porque quieren la capital de Jerusalén. Es que, perdóname la expresión, limosnero y con garrote, para que me entiendas pues. Estos no quieren conformarse con la franja de Gaza, no. Ellos quieren que Israel salga de su territorio porque ellos creen que es de ellos, y quieren que Jerusalén, la cual fue ganada con mucho esfuerzo en la guerra de los 6 días, les quede a ellos también. Y es interesante porque si tú me dices, Pastor Eri, pero ¿y por qué quieren la ciudad de Jerusalén o la capital de Jerusalén? Por lo que vas a ver en pantalla. La gente cree cuando mira esa fotografía que eso es una parte judía o es un templo judío. No es judío. Eso es una mezquita. Es musulmana. Y se llama la mezquita de Al-Aqsa o el Domo de la Roca. Y tú sabes algo, cuando mi esposa y yo estuvimos ahí, quisimos entrar para conocer. Y me dice la persona que nos estaba guiando, le van a preguntar antes de que usted entre, que usted diga con su boca que Alá es Dios y Mohammed es su profeta para que pueda entrar. Porque ellos se aseguran de esa manera que nadie va a hacer un atentado ahí adentro. No, le dije, muchas gracias, ahí me manda una postal mejor. ¿Te imaginas el pastor Eric diciendo solo por decir y allá adentro? No, hombre, no, jamás. Esa mezquita que tú ves, y volvamos a poner la imagen por si ya la quitaron los de multimedia. Quiero que entiendas esto, por favor. Esa mezquita
cuando los otomanos conquistaron ese territorio, ya te conté la historia, ¿tú sabes lo que hizo el jeque que estaba al frente de ese imperio? No recuerdo el nombre en este momento. Era un sultán. Él le dijo a sus arquitectos: quiero que construyan una mezquita exactamente encima de donde estaba el templo de ellos. El famoso, querido y amado templo de Jerusalén. El templo donde Dios dijo: ahí va a estar mi presencia por siempre. El templo que fue destruido por Tito en el año 70. En el mismo lugar ellos construyeron su mezquita. Como queriendo decir: ahora el Islam es superior al judaísmo. Y quiero recordarte algo por si no lo sabes. Hay 3 lugares sagrados para el Islam. El primer lugar, la Meca. Ahí nació Mahoma. El segundo lugar, Medina, donde se construyó la primera mezquita musulmana. Y el tercer lugar más sagrado para los musulmanes es lo que tú estás viendo ahí en pantalla. ¿Por qué? Porque los musulmanes creen que de ahí, en una escalera, Mahoma subió al cielo. Y lo digo con profundo respeto. Yo prefiero creer que mi Padre Jesucristo fue tomado por el Espíritu Santo al cielo que a que una escalera se llevó a alguien, iglesia. Lo digo con respeto. Ahora, imagínate entonces cómo está la situación religiosa de la capital de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque cuando vengan los tiempos finales, la Biblia dice que se va a volver a construir el templo de Jerusalén. Entonces, para que se vuelva a construir el templo de Jerusalén, tiene que derribarse la mezquita que estás viendo en pantalla. Y para que se derribe la mezquita, tiene que haber un acuerdo entre los musulmanes y los judíos para que unos cedan el espacio y los otros construyan a la par, encima o quién sabe dónde. Porque eso, de acuerdo a la Biblia, lo va a lograr nada más y nada menos que el anticristo. Yo no voy a estar, por cierto. ¿Me cuentas cómo va todo eso? Yo lo leo en la Biblia, pero yo no voy a estar, te lo garantizo. Así es que avísame, porque eso va a estar bueno, eso va a estar mejor que un mundial. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? Pastor Eric, no entiendo. Los judíos tienen una ascendencia de más de 3,000 años con Abraham, ¿verdad? Claro que sí, más. ¿Y los musulmanes entonces cuándo surgieron? En el año 600 después de Cristo. Entonces hay una separación de más de 2,500 años entre judíos y musulmanes. ¿Quién tiene autoridad sobre el territorio? ¿Quién tiene ese territorio por propiedad, por heredad y por promesa? Los judíos. Pero aquí viene un punto interesante. Satanás siempre quiere usurpar las cosas que son de Dios. Satanás siempre quiere tomar los lugares que a Dios le pertenecen. Pero no va a poder con Jerusalén. ¿Tú sabes por qué? Observa lo que Dios dijo en primera persona. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén y Él ha dicho que esa es su casa, ese es su hogar, ahí en Jerusalén. Gloria al Señor. Aunque hay una mezquita, aunque haya esto, aunque no importa, Dios ha dicho, esa es mi ciudad. Y no es de Mahoma, no es del Islam, es del Señor Dios Todopoderoso. Él dijo, es mi casa. Y es interesante porque, te cuento, la Biblia dice que David peleó por Jerusalén. Lee la historia en el libro de Crónicas. Se metió por un túnel. Y cuando no sabía por dónde, Dios le dijo, David, yo te voy a dar la estrategia para que conquistes a Jerusalén de los jebuseos, de los gergeseos y de todas las naciones que estaban ocupando la ciudad de Jerusalén. Los palestinos pelean por el territorio, pelean por la capital de Jerusalén, y pelean por ser el pueblo escogido por Dios. Ellos están peleando porque ellos dicen, nosotros somos realmente los escogidos por Dios. Y tú sabes algo, aquí en el área del este de la ciudad de San Diego, donde está el campus del Cajón, si tú vas a cortarte el pelo y hablas con un árabe, que por cierto lo cortan muy bien, y tú le dices, ¿quién es el pueblo escogido por Dios? Ten cuidado porque te van a... es capaz que te dejan ahí el gran pedazo del corte de cabello. Yo lo he experimentado en algunas ocasiones que he ido a cortarme el pelo porque Juan, quien me lo corta, siempre no está disponible. Me pongo a platicar con ellos y siempre me dicen, no creas que es Isaac el hijo de la promesa. Somos nosotros, Ismael el hijo de la promesa. Ellos dicen que ellos son el hijo de la promesa. Ellos creen y afirman que no fue Isaac el que fue a ser sacrificado. Ellos dicen fue Ismael. Lo que pasa es que se le cambió el nombre. ¿Cuál nombre?
Y es interesante por lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Escúchame, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió a la nación de Israel para que fueras posesión exclusiva entre todas las naciones y los pueblos de la tierra. Lo hizo no porque fuera la nación más grande, no porque fuera la nación más poderosa. Dice la palabra que era la nación más insignificante, pero lo hizo porque Dios los amó. Y porque quería cumplir su juramento a los antepasados. Y luego dice el pasaje, reconoce por tanto que Dios es Dios verdadero. No es Alá, y lo digo con respeto. Es el Señor Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero. Y es Dios fiel. Dale un fuerte aplauso a Él. Dáselo fuerte. Dios es verdadero, Dios es fiel. Dios cumple su pacto generación tras generación. Pastor, pero es que ya pasaron más de 3,000 años. ¿Se acordará Dios de eso? Claro que sí. Y lo va a cumplir. Aunque se tarde, lo va a cumplir. Y ya lo está cumpliendo. ¿Y por qué lo hace? La última parte del pasaje. Porque Él muestra su fiel amor a quienes le aman y a quienes obedecen sus mandamientos. ¿Quieres que Dios te bendiga? Dilo fuerte. Pórtate bien. Ahí está la clave. Porque en muchos púlpitos ahora en día, que Dios me bendiga. ¿Y tu comportamiento? ¿Y tu amor por el Señor? ¿Y tu devoción por Él? ¿Y por tu tiempo con Él? ¿Y por todas esas cosas que marcan a un verdadero creyente, seguidor del Señor? Ahí lo dice el pasaje. Dios ama y es fiel para aquel que le ama y que obedece su palabra también. Entonces, por favor, si tú le dices a Dios, Dios bendíceme, también ofrécele algo. Y no le digas, Padre, ¿de cuánto va a ser? Que un rayo te va a caer. Dile, Señor, tú sabes que yo estoy batallando con esto, te lo entrego. Señor, tú sabes que esto es algo fuerte para mí, pero estoy dispuesta a sacrificarlo por ti, Señor. Señor, esta relación está afectándome. Te la entrego. Y lo voy a decir claramente, hace poco me di cuenta de una persona que, querida, apreciada, le hemos apoyado, tantas cosas, ¿no? Y me di cuenta que estaba tomando muy malas decisiones, al punto de abortar y cosas por el estilo. ¿Y tú sabes qué fue lo que yo dije? Ahora entiendo por qué las cosas salen mal. Ahora entiendo por qué las cosas no salen bien. Porque todo el tiempo es que no me sale esto, no funciona esto, esto está mal, esto aquí, esto está allá. ¿Por qué todo sale mal? Porque no funciona así para los que aman al Señor. Vienen tiempos de prueba en donde las cosas pueden salir mal, pero son pruebas. Pero cuando tu comportamiento y tu conducta no honra al Señor, ¿cómo esperas que las cosas te vayan bien? ¿Cómo esperas que todo te salga bien? ¿Cómo esperas que Dios te bendiga cuando tienes una mano por acá, pero la otra escondida? La Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Si ciega para su carne, de su carne va a tener corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu va a tener vida eterna, va a tener gozo, va a tener bendición. Eso lo dice la palabra de Dios. Es interesante porque la nación escogida no fueron los musulmanes. La persona escogida no fue Ismael. Aunque quiero aclararte esto para que lo sepas. Por consejo de Sara, le dijo a Abraham, yo ya estoy un poco pasadita de años, mi amor, pero ahí hay una sierva, está joven. Todavía puede tener hijos, yo ya no. Aunque Dios ya le había dicho que ella iba a tener uno. Acércate a ella. Tal vez lo que vino a decir aquel mensajero se cumple en ella, queriendo ayudarle a Dios. No metas la mano, mujer. No metas la mano, porque yo sé que quieres tener control de todo y de todos. No. Y por esa sugerencia de Sara estamos donde estamos. Ah, risa le da. Es cierto. Y Abraham, ni lento ni perezoso, pues imagínate lo que le propone la propia esposa. No, pues no había terminado de hablar cuando ya estaba tocando la puerta.
Y de esa relación nació Ismael, que fue el primero, por cierto. Y el Señor después le dice: Abraham, ¿qué no te había dado la promesa que ibas a tener a un hijo? En mi tiempo, no en el tuyo. No necesitaba ayuda. ¿Qué pasó? Bueno, la historia corta. Abraham le dice a la madre de Ismael, Agar: vete, aquí te preparo una mochilita, aquí van unas tortillas de harina, agüita, para 3 días, y que Dios te bendiga. Y Agar tomó eso, y me duele el corazón, porque Agar tomó eso y se fue a caminar al desierto con su hijo, como madre soltera, sola y abandonada, como muchas mujeres ahora en día. Cuando se les acabó la comida, le dijo Agar a su hijo Ismael: ya no hay comida, hijo. No puedo verte morir, me duele. Vete, separémonos, porque no quiero ver cuando tú mueras aquí en el desierto. Y cuando estaba a punto de hacerlo, el Señor, dice la Biblia, que mandó un ángel. Y le dijo: Agar, detente, porque yo voy a hacer de este muchacho una nación fuerte. Los árabes, de este hijo, como viene de Abraham, voy a cumplir mi promesa. Y lo voy a prosperar. Y lo voy a hacer cazador y fuerte. Y a ti te voy a bendecir también. Y vas a ver hijos y vas a tener una buena vida, Agar. De tal manera que Dios en su fidelidad mostró misericordia y compasión sobre Agar e Ismael, de donde vienen todos los árabes, pero también sobre Isaac y sobre la descendencia judía. Ahora yo te pregunto algo. Dime cuáles son las 2 razas más ricas y poderosas de la tierra. Judíos y árabes. No me salgas con que mexicanos, nada. Salvadores. Ya me van a linchar. Chinos, no. Las 2 razas que controlan la economía, el petróleo y el mundo entero, judíos y árabes. Y son las 2 razas a las que Dios dijo: los voy a bendecir y los voy a prosperar. Entonces ya ve, Pastor Eric, la bendición es para los 2. Momento, porque de los 2 Dios escogió a Isaac para que de ahí naciera el Salvador. Dios no escogió al otro. Jesús no nació allá en la Meca, Jesús no nació en Medina, Jesús nació en Belén y en Israel, y tenía sangre judía, porque a través de la nación de Israel iba a venir la salvación para el mundo entero, no a través de los árabes y no a través del Islam y no a través de ellos. Dale un fuerte aplauso al Señor. A través de Israel. Y voy a ir finalizando con esto. Pastor Eric, ya entendí esto. Pero y entonces, jamás, ¿dónde queda? Esto te va a impactar. Y con lo cual voy a invitar al grupo de alabanza, si pueden subir, porque vamos a hacer algo muy especial. Escúchame, me di a la tarea de buscar lo que significa la palabra jamás en hebreo. Recuerda, Hamás es el grupo terrorista palestino que está peleando contra los judíos. ¿Tú sabes lo que encontré? Me impactó mucho, porque en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11, encontramos la primera ocasión en el original hebreo donde se menciona la palabra Hamás. La palabra Hamás en hebreo significa violencia. Y es interesante porque cuando Dios vio a la humanidad, su corazón le dolió, porque Dios vio que se habían corrompido delante de Él y toda la tierra estaba llena de violencia. Y si tú lees ese pasaje en el original hebreo, encontrarás que la palabra violencia es la palabra Hamás, el mismo nombre del grupo terrorista que está haciendo todo esto. ¿Y qué es lo que caracteriza a Hamás? Muerte, decapitación de menores, ancianos. ¿Para qué voy a entrar en detalles? No viene al caso. Entonces, que alguien me diga que ese es un grupo religioso, cristiano, o mejor dicho, que quiere pelear su batalla, a Hamás no le interesa otra cosa sino exterminar al pueblo de Israel. Y esa es una motivación diabólica. Y esa es una motivación que no es ni política, ni social, ni religiosa. Es diabólica, porque el único que quiere exterminar a la nación de Israel es Satanás. Porque saben que son el pueblo escogido por Dios.
Número 1, ¿quiénes son los palestinos? Número 2, ¿cuál es el origen del conflicto? Número 3, ¿presagia este conflicto el fin del mundo, Pastor Eric? Bueno, si quieres la respuesta, vas a tener que volver el próximo domingo a la casa de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Pero escúchame, si no nos bastara con la guerra de Rusia y Ucrania, si no nos bastara con el armamento nuclear que Irán está queriendo lograr para invadir a Israel, si no nos bastara con toda la organización de países árabes que ya mostraron su rechazo hacia la nación de Israel, ¿tú sabes cuál es el único aliado que le queda al país de Israel? Estados Unidos. Por eso Dios ha bendecido tanto esta nación. Pero la Biblia dice que llegará un día en donde todos los aliados van a olvidarse y darle la espalda a Israel. Y la Biblia dice que va a llegar un día en donde van a estar a punto de exterminarlos. Va a haber una guerra, que vamos a hablar en nuestro siguiente mensaje de ello. Van a estar a punto de exterminarlos. ¿Y tú sabes quién va a librar a los judíos del exterminio total? Jesucristo. Jesucristo. ¡Aleluya! Cuando Él vuelva por segunda vez, vendrá para hacer eso, para librar al pueblo de Israel del exterminio total.